Bueno, Antonio, tienes la palabra. La conferencia, bueno, la intervención de hoy es Ortega, los últimos años. Adelante. Bueno, primero agradecer a Noé, que tuvo además la paciencia de volver a escribirme, porque ya en el desconcierto que tenía, ya una vez cuando uno es jubilado se libera de esto de tener que estar mirando el correo este de la UNED. Entonces me había ofrecido de intervenir y yo no le había contestado. Y entonces el hombre muy amablemente dijo, oye, pero es que no vas a... Y digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que hay? Y entonces muy amablemente me dijo, oye, que vamos a hacer esto, este congreso, si quieres participar. Digo, así sí, no me había dado cuenta. La verdad es que se me había pasado completamente. O sea, esto de liberarte, no tener que entrar en el foro de la asignatura, en las aplicaciones, en las actas, en las reclamaciones, es un descanso enorme. Entonces, aunque yo manejo mucho el WhatsApp para otras cosas, pero en esto no. Yo le agradezco mucho a Noel la invitación y a Tomás y a los que han organizado el congreso y tal. Bueno, lo primero que tengo que decir es que efectivamente tenemos un diálogo que lleva muchos años, los que estamos aquí. O sea, diálogo con Javier San Martín, lo que voy a contar, pues apareció de alguna forma en su libro de homenaje cuando escribió sobre Ortega y Azaña. Ayer hizo referencia Jesús cuando hablaba del tema de la memoria, pues a trabajos que yo he escrito sobre el tema de la memoria histórica, en libros colectivos que ha organizado la Fundación por el Progreso y su Cultura. Y también salió pues, el tema este de Santos Juliá, que efectivamente pues, yo escribí aquello de que eran de barro nuestros maestros y enseguida Muguerza, como no podía ver a Santos Juliá, me dijo, dámelo, que lo publicamos inmediatamente en Isegoría, vamos a publicarlo inmediatamente en Isegoría, después de lo de las historias de los... Yo creo que de las personas que llevó a la radio, una de las que participó más veces fue Santos Juliá. Yo le llevé muchísimo a hablar de Azaña, a hablar de España, lo echar al olvido, hablar de la última vez fue sobre el libro de la transición, hablar de su libro sobre camarada Javier Pradera, hablar del libro de los manifiestos y de los documentos, los abajo firmantes, muchísimo. Incluso tuvo el hombre la amabilidad cuando le preguntaron qué era para él los 40 años de Radio La UNED, ahora ya hemos cumplido 50, dijo, bueno, pues para mí años y años las invitaciones del profesor de la Facultad de Filosofía que me invita a hablar de mis libros, o sea, que tuvimos una relación de gran tensión intelectual, pero de cercanía. Y efectivamente hay una cosa que ha dicho Manuel Artime muy relevante. Yo, como muchas personas, aprendí mucho en aquel momento de Santos Juliá, porque efectivamente de historia de España contemporánea, pues la filosofía de entonces había un segundo de comunes, todavía no era toda la carrera, había una historia de España, pero nunca se llevaba ni de lejos, se quedaba uno mucho antes, no se entraba, y a mí me vino, como tantas cosas ocurren en la vida, por una demanda directamente de la praxis política. O sea, de la praxis política yo veía que nosotros habíamos creado un grupo humano, una corriente, se llama Izquierda Socialista, y iba a las agrupaciones a explicar, y siempre tenía un militante que me decía, a ver si esto va a acabar como la antigua Izquierda Socialista, tiros. Yo decía, ¿pero qué pasó en los años? ¿Pero por qué acabaron a tiros? ¿Pero qué ocurrió? Entonces tuve que meterme a estudiar aquello de Prieto, de Caballero, de las divisiones, y ahí me vino estupendamente Santos Juliá, que organizó unos seminarios muy interesantes en el año 82, 83, en la Fundación Pablo Iglesias, de Historia del Socialismo, después se publicaron entonces. Me vino muy bien para interpretar pues todo un poco lo que él, ya era a tiempo antes de que él hiciera el libro sobre Azaña, 4 o 5 años antes, pero ya había escrito sobre el Frente Popular y sobre la izquierda del PSOE de los años 30 y tal. Y sí que me impresionó una cosa que ha dicho Manuel Artime, que él tenía como una obsesión que tiene que ver con nuestro debate. Si el pasado sirve para interpretar el presente o no, si podemos sacar las lecciones del pasado. Entonces, efectivamente, él, que era un gran estudioso y cada vez fue más, mucho más que sus primeros libros sobre, en fin, la izquierda caballerista y todo aquello, fue cuando se fue entrando en lo de Azaña, es el gran especialista en Azaña, él tenía esa idea, decía, no, realmente esto es una cosa que es el pasado, esto no tiene nada que ver con el presente, como se orienta. Me gustaría, si ahora estuviera vivo, le diría, bueno, compañero, los últimos acontecimientos no parecen abonar la tesis. Ya le explicaré por qué. Porque efectivamente la idea de que tú el pasado es algo, lo ha explicado muy bien Manolo, los archivos, la memoria, el tipo de estudio, de documentación, que esto no tiene que ver, que no hay un uso político del pasado. Y en todo caso, si lo hay, pues de alguna forma pues puede ser
contradictorio, pues bueno, sí, pero hay un problema que está ahí que tiene que ver con lo que vivió Ortega, ahora me referiré a los últimos años, y que tiene que ver con nuestra situación actual. ¿Qué hacemos con el pasado? No es ya lo que uno quiera hacer con el pasado, es lo que los otros hacen con tu pasado. Es decir, si tú te pronuncias a favor de que haya un Estado palestino y lo primero que te dice el ministro de Exteriores de Israel, ¿quiénes son ustedes para hablar con lo que nos hicieron en 1492? Hay un uso del pasado que te está haciendo otro país y al que tú tienes que contestar de una forma u otra. Si tú te encuentras con que has enviado a tu jefe del Estado a las tomas de posesión y cuando se va a hacer la toma de posesión de México dice, no, no es usted bienvenido porque ustedes no han pedido perdón por la conquista, hay un uso del pasado, tú puedes querer tenerlo o no, pero está en la agenda política. O sea, uno no elige lo que está en la agenda política. En la agenda política, el político se ve llamado en un momento determinado a tener que hacerse cargo de la agenda y los requerimientos. Si tú aceptas que te den el toisón de oro, que has sido secretario de un partido socialista, tú estás haciendo un uso del pasado. Porque no se puede negar lo que es el toisón de oro y lo que significa el toisón de oro. O sea, no son acontecimientos donde uno pueda decir, no, yo es que no, yo acoto, yo no. No, me dice, no. O sea, el pasado funciona, lo quiera usted tener o no. Y por última indicación, antes de empezar a hacer la exposición más, ha dicho esto muy bien Manolo Artime del debate de los historiadores. Yo tengo que confesar, lo digo así, que yo una vez que ya obtuve la dichosa cátedra de las habilitaciones y tal, yo en la Fundación Ortega me lo pasé pipa. Yo realmente me lo pasé estupendamente. Me lo pasé estupendamente. Aquellos seminarios de los historiadores, porque me lo pasaba muy bien, porque era una cosa, claro, como no coincidía nada con lo que yo pensaba, todavía me entretenía más. Y entonces era un debate continuo y efectivamente recuerdo mucho a mi antiguo profesor, que había sido en los comunes, yo lo había conocido, y Antonio Morales, que él, frente a esto que ha dicho muy bien, ha explicado muy bien Manolo Artime, ahí había un debate, pues estaba Fusi iba poco, pero Juaristi iba a veces, Antonio Morales iba, Pepe Varela iba, a veces iba Juan Joraborda, a veces iba Juan José Lozábal, Andrés de Blas, una mezcla, ¿no?, entre politólogos, historiadores, alguna vez Víctor Pererías o Emilio Lamo, menos, pero una cosa de gran interés, ¿no? Y entonces recuerdo que esta tesis la tenía mucho Pepe Varela, la que tú has explicado, la de Raymond Carr. No, bueno, vamos a ver, yo llegué allí y aprendí que esto no era otra cosa, porque Raymond me dijo, pero vamos a ver usted, problema de los españoles, que los conoce usted a todos, es que usted no sé qué y tal. Él plantea esa cosa. Y entonces recuerdo siempre la contestación de Antonio Morales. Ellos estaban preparando la magna obra que iban a hacer, Historia de la Nación y el Nacionalismo Español, que coordinaron Fulsi, Antonio Morales y Andrés de Blas, un libro de casi 1000 páginas de documentación, de autores, de interpretaciones y tal. Y decía, bueno, sí, y citaba lo que ha dicho, bueno, Maro Baroja, Vicens Vives, otros decían que no hay caracteres nacionales, que esto no significa, que qué puede ocurrir, dice que depende, que es porque hay problemas económicos no resueltos. Entonces decía, con mucha gracia Antonio Morales, bueno, pero ya pasó el 600, ya estamos vestidos, ya estamos comidos y seguimos dando vueltas a esto. Seguimos dando vueltas a esto. Y eso que el hombre murió antes de que todavía se diera más vueltas a eso. ¿Y cuándo se dio más vueltas a eso? Y se vivió con total actualidad el problema de Ortega y el problema de Azaña, fue cuando surge el proceso en Cataluña. Claro, él ya había muerto, pero en ese momento se vuelve a replantear todo el debate. Y ahora argumentaré por qué. Pero como no quería desviarme, aunque del tema de los últimos años, diré alguna cosa en los últimos años. Decía ayer, profesor Conil, ¿cuándo podemos decir que empiezan esa etapa? Bueno, pues sí, hay algunos que consideran que es en el momento que él deja de ser diputado. Había sido diputado de la agrupación al servicio de la República, en el año 33, primer bienio. Como sabéis, al principio hay elecciones municipales, el 14 de abril, pues se convocan elecciones constituyentes, que es donde se presenta Ortega, hacia el servicio de la República, y él está en ese tiempo, bueno, pues participa en los debates parlamentarios, sobre todo más significado es el debate sobre el tema del Estatuto de Cataluña, el debate con Azaña. Y hay un momento que él se retira, también se retira Marañón, se retira Pérez de Ayala, etcétera, y se retira en el año 32 con un artículo, en noviembre, cuando se ha producido el gran éxito de José María Gil Robles y de la CEDA,
Y cuando Ortega dice, uno de los últimos artículos políticos muy importante, señor Gil Robles, claridad. Y claro, tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia porque ahora nos parece una cosa... pero claro, hay que tener en cuenta que la CEDA no había aprobado la Constitución. Se habían retirado de las Cortes. Es decir, que es muy gordo. Es decir, no, ellos no habían aprobado el texto constitucional. Siempre se recuerda aquello de Fraga, cuando en la transición Gil Robles, ya mayor, ya había evolucionado muchísimo, había sido bueno, nada menos que después al final de su vida abogado del 1001, imagínate, desde el Gil Robles de los años 30 al abogado del 1001. Bueno, el asunto es toda una vida. ¿Y qué le dijo a Fraga? No cometa usted el mismo error que yo. Bueno, sí, apoya la Constitución. Y no era fácil, ¿eh? Porque él tenía una parte que votó en contra, otra parte que se abstuvo del grupo que era pequeño de Alianza Popular. Fue Fraga el que lo hace, porque los López Rodó, los Fernández de la Mora, cada uno está por su aire, no hay no. Unos se abstienen, otros votan en contra. Es él el que al final impone y es el que permite eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí hay todo un debate que por eso tiene importancia el artículo de Ortega. Es verdad que ahí Ortega, a partir de ese momento, se centra en obras que van a ser decisivas, en torno a Galileo, historia como sistema, ideas y creencias, ensimismamiento y alteración, en fin, obras muy importantes. Y ahí viene lo que se ha llamado el momento del silencio de Ortega. Se me ha debatido, que nuestro querido Jesús Díaz ha argumentado mucho en su libro sobre la lucidez confrontada y otros muchos, si hay completo silencio, si no lo hay. Hombre, al lado de lo que escribió García Morente, de lo que escribió Marañón, silencio completo. Porque no pararon, ¿no? O sea, no pararon de intervenir en plena guerra. O sea, no, o sea, tú te coges las obras completas de García Morente y a partir de la conversión es que no para de escribir. O sea, no para de escribir los discursos, ensayos sobre la filosofía, la historia de España y los apoyos que hace a las batallas del golpe franquista, lo del nacionalcatolicismo, no para. Y Marañón también escribió muchísimo. Al lado de ellos, verdaderamente Ortega, pues tenemos el prólogo para franceses, el epílogo para ingleses de la rebelión de las masas, sobre el pacifismo, vamos, hay que mirarlo con lupa, al lado de lo que estaba todo el mundo no paraba de hablar, hay que mirarlo con lupa. Muy poco escribe Ortega. Pero efectivamente en eso poco que él escribe, hay un Ortega que efectivamente ahí, él está como sabemos, lo pasa mal, está en el exilio en París, después va a Holanda, ya está preparando si puede ir a Argentina, todos esos años, ¿no? Pero hay un punto donde hay esa frase que es muy importante para entender lo que ocurre después. Si puede haber un liberalismo templado con la experiencia del totalitarismo. Esto, desde la perspectiva que ha citado Manolo de Ayala, después de la idea de la razón de que ha triunfado después de la Guerra Mundial, nos parece, pero en aquel momento, oiga, era la posición que tenía Halifax, era la posición que tenía la administración británica. Es decir, estaban intentando evitar al máximo otra guerra mundial con lo que llaman las políticas de apaciguamiento y había la idea de poder llegar a un acuerdo con la Italia de Mussolini para evitar que la cosa fuera mal. Esto estaba ahí. Es decir, los que somos republicanos nos consideramos herederos de los republicanos y conforme vamos envejeciendo más todavía más que cuando éramos jóvenes. Ahora yo me veo más republicano que cuando era joven. O sea, yo cuando ahora dicen esto de que aquí estamos en una situación de que basta ya de idealizar la república para denostar la transición, yo digo, no, quiere usted decir lo contrario. Basta de denostar la república para idealizar la transición, porque vamos, hemos idealizado el emérito, excuso decir, ¿no? Hemos idealizado todo lo del emérito. Vamos, cualquier político hubiera hecho todas las trapacerías que se hicieron, bueno, es un escándalo completo. O sea, hemos idealizado completamente eso y hemos denostado lo otro. Ese es el punto que veo yo. Pero en esa circunstancia uno no puede olvidar, porque, por ejemplo, una personalidad tan importante como Pablo de Azcárate, el embajador que la República envía a Londres en plena guerra, frente al Duque de Alba, que es el que envía a los golpistas, el que envía a Franco, la relación del Duque de Alba era estrechísima con los círculos de poder. Y el pobre Azcárate, que había sido representante en la Sociedad de Naciones, Churchill nunca le dio la mano. Le miraba y decía, blood, sangre. O sea, el abandono de aquello fue tremendo para los republicanos de la política de no intervención de Francia y de Inglaterra. Bueno, pues digámoslo así, eso es lo que le gusta a Ortega.
O sea, Ortega, en el epílogo para ingleses, lo que dice es, frente a Alberto Einstein, que fruto de una gran ignorancia sobre la situación española, tengo que decir que efectivamente ha dado un gran ejemplo, cuando está lo de la sustitución del rey que se casa, ¿no? Con Valley Simpson y todas estas cosas, ¿no? El tío de Isabel II, que después va a provocar que sea su padre el que tiene que asumir la corona y ella al final tiene que ser la reina, ¿no? Bueno, los que he visto The Crown recordaréis todo el lío descomunal que hay en eso. Bueno, yo la sigo viendo ahora, pero sigo viendo repitiéndola. Pero entonces en eso, claro, efectivamente ahí, pues hay esa idea de que frente a los que tienen, que hubo en Inglaterra, oye, de las brigadas internacionales, Hobsbawm lo ha recordado, y todas estas cosas, hay otra parte de la administración británica que no estaba. O sea, si tú has asumido, digamos, la idea de que la guerra civil española es el preludio de la Segunda Guerra Mundial, cosa que no hay republicano, socialista, comunista, anarquista, nacionalista vasco, nacionalista catalán que no acepte. Ya pueden tener diferencias entre ellos, pero eso sí, consideran que allí se empieza todo. Bueno, tú te vas allí a Londres, te vas al museo, vas mirando, y eso en ningún momento aparece España. Aparecen los conflictos que tuvieron, aparece Hitler, aparece el tema muy importante de, claro, de Palestina, de Israel, aparece la cuestión de Irlanda, en fin, cosas que les afectaban muy directamente, aparece lo de la India, aparece Gandhi, pues no aparece nada que España para ellos sea el anticipo. O sea, para que eso se haya tenido que producir, que reconozca una parte de la cultura europea que tiene una deuda con la España republicana, eso ha tenido que llegar, que haya una alcaldesa en París de origen español, Anne Hidalgo, que reconozca la contribución de las 9 y que efectivamente he hecho ese homenaje, pero fíjate a dónde nos hemos ido ya, al 2015, al 2016, que sea, no, ha tardado muchísimo. Esto lo veía muy bien Jorge Semprún, ¿no? Jorge Semprún en eso insistía mucho, no hay, o sea, hay una deuda de la Europa democrática con la España republicana que no se saldó. No se saldó. Bueno, en esa circunstancia, Ortega, esos últimos años, bueno, Ortega está en esa posición, va a Argentina y se encuentra con un gran drama, claro. Se encuentra con un gran drama porque hay una parte, claro, del exilio que es favorable a la República que no la acepta, hay otra parte que no. Lo más doloroso es que la gente de Sur, Victoria Ocampo y tal, están mucho más cercano a la posición de la España republicana. Ya no entro en estas cosas de Villacañas, de que estuviera perdidamente enamorado de Victoria Ocampo y no quiera. Eso ya no entro, lo de meditación de la criolla ya no vamos a entrar, porque eso ya no sé, pero aunque lo cuenta con mucha fascinación, Villacañas también se puede escuchar, porque también le llevé a la UNED a hablar del libro de Ortega, y realmente lo cuenta con una pasión enorme, lo de la Ortega con Victoria Ocampo, no sé, bueno, ya no, bueno, entonces no sé si vivía esa pasión tan desverdida y qué tal, pero lo que no cabe duda es que el hombre no se encuentra, ya no es la Argentina que había vivido, entonces ya cuando después ya va a Portugal y con la esperanza. ¿Esperanza de qué? Bueno, una esperanza que realmente, como diríamos, era bastante lógica, bastante verosímil. Quiero decir, sí, efectivamente había ganado la guerra mundial la monarquía parlamentaria, entonces británica, y Churchill como gran padre de la nación, etc. Si en esa circunstancia pues volvían monarquías, los de Holanda, los de otros, los que habían estado exiliados en Londres, pues hombre, que se produjera después del manifiesto de Lausanne una idea de que pudiera haber un acuerdo, que es lo que intentan Gil Robles y Prieto, entre socialdemócratas y democristianos, que van a ser en el fondo las fuerzas más importantes en la construcción europea después, que hubiera una monarquía que no fuera, que fuera parlamentaria, pues oye, allí hubiera tenido un papel Ortega impresionante. O sea, Ortega hubiera tenido, porque eso sí que hubiera sido, decíamos ayer, o sea, si había una figura entonces importante, bueno, pues esto hubiera sido decisivo. No digo que hubiera sido ministro, no, todo eso que dice, pero evidentemente eso hubiera sido otra cosa. O sea, eso sí que es contrafáctico. Si en ese momento cae Franco, que cayó Mussolini, que cayó Hitler, que es lo que intentan Prieto, lo que intenta también Gil Robles, lo que intenta Don Juan, del periodo del 45, aprovechar, antes de que se consolidara la Guerra Fría, la división del mundo en bloques militares, que eso ya lo complica todo. Y ahí, claro, porque a partir de ahí ya vuelven otra vez a abandonar a España. Si a la España democrática y republicana, digo, la habían abandonado, la vuelven a abandonar. Y es cuando se encuentra la enorme frustración
de lo que ocurre, de la vivencia que tienen, cuando de pronto se enteran que han pactado en el Azor, que el niño se viene a estudiar a España, y es cuando viene Juan Carlos. Entonces, porque aquí, por ejemplo, se recuerdan muchas cosas. Le dice, bueno, Prieto dijo, bueno, pero es que Prieto en el año 50 dijo, abandono toda responsabilidad orgánica en el Partido Socialista porque me vivo culpable de haberle llevado al enorme error de pensar que era posible llegar a un acuerdo con los monárquicos. Nunca pensé que este hombre nos traicionaría de esta manera. De don Juan de Borbón. O sea, es que claro, aquí, como cada uno citamos lo que nos da la gana, pues, pero oiga, está la quito. No, no, eso lo dijo. Y tuvieron una prevención a partir de ese momento enorme en relación a la cuestión monárquica porque habían jugado al máximo la posibilidad de que llegara un pacto, incluso que hubiera un tipo de fórmula de gobierno que fuera provisional, que hubiera una consulta, pero vamos, más bien se pensaba que no ataban todo al legitimismo republicano, sino que podía producirse un retorno de una monarquía que fuera parlamentaria y salir de la dictadura. Como eso no ocurre, claro, el propio Ortega al llegar, pues se encuentra en una circunstancia pues dificilísima. O sea, esos 10 años son años de una frustración enorme porque, claro, el hombre, bueno, pues por más que tuviera relación pues con algunos historiadores del arte, como la Fuente Ferrari o con Díez del Corral, tal, hiciera cosas sobre Goya, hiciera lo del Instituto de Humanidades, se encuentra que, claro, es un mundo completamente distinto. Es un mundo donde impera el nacionalcatolicismo. Los que le van a defender es los que él no quiere que le defenda porque le recuerdan el tema de lo de la falange, etc. Y aquí es donde es importante darle relevancia a lo de España como problema y España sin problema. Calvo Soler y de Laín. Tiene una gran importancia ese debate. No porque fuera muy consistente al lado, sino tiene una gran importancia porque efectivamente Calvo Soler, el Calvo Soler de entonces, no el que después, Calvo Soler Menéndez Pelayista, el Calvo Soler tal, bueno, pues es parte de la idea definitiva, tradicional, de que lo que hay que recuperar es una monarquía tradicional, hay que recuperar ese tipo de España. Esa España ha sido victoriosa al final frente a la otra España. ¿Cuál era la otra España? España republicana, la España socialista, pero que tiene su origen en el laicismo, en el liberalismo, en Ortega. O sea que la acusan en el fondo de ser el responsable del desastre, a su juicio, que exigió el golpe militar y que exigió la cirugía quirúrgica que llevó a la idea de entender el conflicto como una cruzada en nacionalcatolicismo. Y por tanto, frente a la idea de que siga habiendo un problema de España, no, si hemos resuelto el problema, España ya no tiene problema. España lo que tiene que entrar es por la vía de la eficiencia, de la cosa administrativa, pero eso sí, sin caer en mezclas, y entonces, claro, la punzada era decir, de estos antiguos totalitarios que ahora quieren hacer un tipo de política de mano tendida, política liberal. Por tanto, cuando se hace este debate, que yo también lo hice muchas veces con Santos y le dije, mira, esto son cosas, también cuenta lo que dice Jesús, decía Jesús ayer, la experiencia de vida, la experiencia de vida cuenta. Y yo le decía, mira, yo te voy a decir una experiencia de vida. Era hijo de un catedrático de física, vivía en la residencia de profesores y te puedo decir que en aquel momento firmar manifiestos en contra de la dictadura, la Pesa, Laín y Marabal firmaban, los demás no firmaban. Entonces, claro, cuando se dice es que era poco lo que hicieron, coño, poco, al lado de lo que hicieron los otros, muchísimo. Claro, es que si nos ponemos en esa, oiga, entonces, claro, lo que no puede usted es montar que haga una transición sobre la persona que eligió el anterior jefe del Estado, sobre el ministro del movimiento, sobre el que fue vicepresidente con Carrero, la enaltezco al máximo, y después cargo con los que habían sido falangistas de jóvenes, pero fueron liberales. Después, ¿y quién les negaba su cambio? Pues el régimen de Franco, que hizo aquel folleto horroroso que se llamaba Los Nuevos Liberales, donde atacaba a todos estos. Entonces, claro, es una cosa, una falta de justicia histórica completa, porque ellos son los que son antifranquistas en el momento que era difícil que ser antifranquista. Ellos son los que firman los manifiestos cuando está qué sé yo, pues lo de los mineros asturianos, lo de Grimau, lo de la expulsión de los catedráticos. Ese es el modelo que tienen. Y en ese modelo, efectivamente, la pregunta que viene, que estábamos haciéndonos ayer, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué en ese momento, en ese modelo, ya Ortega deja de ser
efectivo, deja de ser operativo y lo vuelve a ser, sin embargo, cuando viene la transición? Bueno, claro, porque ese es un modelo donde están continuamente moviéndose nuevas realidades contra el régimen. ¿Cómo se podía estar contra un régimen de una dictadura? Pues aprovechando los visos de legalidad. ¿Cómo tenías que hacer? Pues aprovechando lo de los enlaces sindicales, que ahí surgen comisiones, aprovechando los sectores que tenían menos, en principio, represión, como las universidades y las iglesias, y ahí va surgiendo, pues, desde el nuevo movimiento obrero hasta... Y ahí es donde efectivamente los nuevos foros, las nuevas figuras, los nuevos referentes son los que el régimen expulsa. Claro, si es que Aranguren solo estuvo 10 años de catedrático. Si lo impresionante es que habiendo estado solo 10 años, tuviera tanto influjo sobre la generación de Muguerza o de Cerezo, de Sotelo, de Gómez Llorente, de Rubén de Ventor, de Mosterín. Impresionante. 10 años solo. 10 años, desde el 55 hasta el 65 que lo echan. Y ahora no llevaba más, pero también crea todo ese tipo de escuela después con Elías Díaz, con Pedro de Vega, con Fernando Morán. O sea, hay una perspectiva y en Barcelona no cabe duda que Sacristán. O sea, son figuras que van teniendo una fuerza. El problema que hay es que los que nos formamos en eso, donde tenía efectivamente una gran importancia el debate cristiano-marxista, llega la transición. Por eso le decía yo ayer a Jesús Díaz, otra vez comentando después, vamos a ver, llega la transición y tú en la transición, ¿qué hacías tú con ese blog en la transición? Si tú podías estar en el principio esperanza y en la teología esperanza, ¿y cómo se ubicaba eso en la transición? O sea, ¿tú cómo pasabas de ese mundo de tal a un mundo donde el señor que había sido elegido por Franco era el que estábamos a ver qué movimientos hacía, a ver qué ocurría, a ver cómo se montaba el asunto? Y entonces, claro, ahí, claro, en ese momento empieza a producirse un fenómeno muy importante, y es que, claro, hay que tener en cuenta qué era lo que había dividido la historia de España. Había dividido la forma de Estado, monarquía o república, había dividido la cuestión territorial, la cuestión de un Estado centralista unitario, un Estado autonómico, el problema del federalismo, el problema del confederalismo, el problema del secesionismo, la cuestión agraria, que tuvo una gran importancia en los años 30, después menos, la reforma agraria, en fin, todas estas cuestiones, la cuestión religiosa, claro, qué tipo de Estado. Y ahí, claro, Ortega es citado, no para de ser citado. O sea, es que si tú piensas, cualquiera que haya estudiado el proceso constituyente, los debates que se dan en el Congreso y el Senado, la importancia que tiene en ese momento, Ortega, la palabra vertebración, yo creo que aparece continuamente. ¿Cómo se vertebra la nación? ¿Qué es vertebrar una nación? Aparece también en lo de la España como problema y Europa como solución continuamente. Y aparece la fecha que dijo Pepe Lasaga. ¿Y por qué tiene tanta relevancia el 83 como fecha? Bueno, pues no solo porque la Fundación Ortega empieza a echar a andar y tal, por la exposición. Yo era profesor de instituto y me acuerdo que llevé a mis alumnos a ver la exposición sobre Ortega, que se hacía en el Retiro, ¿no? Estaba el profesor en Leganés, fuimos hasta Madrid a ver la exposición y todo aquello. Claro, era el año también que se celebraba el centenario. Ahí era, por un lado, el centenario del nacimiento de Ortega, 83, pero el centenario de la muerte de Marx. Se hicieron actos. Si tú contrastabas, veías que todo aquello que habíamos vivido cada vez iba teniendo como menos, como menos relevancia, porque, claro, ya se iban tomando decisiones y porque el propio Partido Comunista había abandonado el leninismo, el PSOE había abandonado el marxismo, aquello de que dijo con broma Vázquez Montalbán, las rebajas de fin de año, las rebajas de no sé qué, que iba ya descargándose todo. Y entonces, claro, ahí inteligentemente, no fue una cosa baladí, inteligentemente el Ministerio de Cultura hizo dar mucha importancia a la Fundación Ortega porque coincidía mucho con el proyecto de González, de Felipe González. ¿Por qué? Porque, claro, tener en cuenta que se había disuelto la UCD. Frente a eso quedaba Alianza Popular, todavía no era el Partido Popular, era el franquismo. Entonces, la idea de que el heredero de la modernización, de la burguesía democrática, de la burguesía progresista, de la burguesía europeísta, era el Partido Socialista, el Partido Europeizador. Por eso se citaban 1000 veces aquellos artículos de Ortega que decía que dos santos laicos, que eran Francisco Giner y Pablo Iglesias, y venga a darle con el artículo, o España como problema. O sea, no se entraba nada en esto de
sobre el pacifismo, ni el epílogo, no, de eso nada. Se entraba en esto y continuamente se argumentaba para explicar cuál era ese asunto. Y todavía en aquel momento se tenía razón en decir que efectivamente en las universidades, cuidado, en las facultades de filosofía, desgraciadamente colonizadas por la dichosa filosofía analítica, que llevó a la locura de historia de la física, historia de la ciencia, otra de historia de la ciencia, lógica, filosofía, lenguaje, una cantidad de materias y salían sin saber quién era Ortega ni Azaña. ¿Pero por qué lo iban a saber si en el plan de estudios nunca había una historia contemporánea? Si una de las desgracias que tenemos aquí es que lo que Ortega intentó con el Instituto de Humanidades no haya logrado cuajar con las facultades de Humanidades, que se ven como facultades de segunda a la de las series que tienen que ser las otras. Tienen que ser las otras, con lo cual, claro, pues el lío es descomunal. La gente dice, no, que no sabe, que saben más de Bátimo y de Gandhi y de Ortega, pero ¿y por qué no lo van a saber? Si está la cosa montada de tal manera que usted no entra en circunstancias, no está en debate con la historia. Pero tenemos también que tener en cuenta una cosa muy importante. Vamos a ver, lo que ha ocurrido en los últimos días. Vamos a ver. Si realmente el suplemento de un periódico dice los 50 libros más importantes y no aparece ningún filósofo, aparece una cosa de María Zambrano, literaria, y después, ¿por qué no dice 50 novelas? Porque es verdad que entre los 50 libros no aparece uno de Santos Julián y otro de Álvarez Junco, poco. Pues yo no sé. Que fuera don Julián María se resucitara, digo, me está bien que mi hijo le pongan el número 1 y que le metan 2 o 3 más, pero yo algo escrito. ¿Y usted? Algo escrito en esos años de España inteligible. No merece ni una coma. No merece una coma los cabos sueltos de Tierno. No merece una coma las obras completas de Aranguren. No merece una coma allí que aparezca La razón sin esperanza o Desde la perplejidad de Muguerza. Es impresionante. O sea, es que frente a la idea que hemos tenido, que todavía ayer Pepe insistía, bueno, de alguna forma Ortega queda abandonado. No, si lo que está abandonado es todo eso. Si es que ya no queda nada. Está todo descatalogado. Todo lo que es ese momento de la filosofía posterior. Y entonces, sin embargo, se publica cada vez más a Ortega. Y se ve más las películas de Unamuno de Amenábar. Entonces es un lío desconcertante. Porque, claro, ¿y por qué se conecta todavía más? Hombre, se conecta todavía más porque hay 2 debates de la memoria histórica, por un lado, y la cuestión catalana, por otro, que les hace mucho más actuales. O sea, yo cuando empezaron los másteres y puse la asignatura Pensamiento Político en la España actual, pues hombre, al principio mucha gente me pedía artículos, un trabajo, ¿haga usted un trabajo? Bueno, pues tenía sobre Aranguren, sobre Tierno, sobre Sánchez Vázquez. Yo conforme iba pasando el tiempo, cada vez ya cabía menos. Y había más sobre Ortega, sobre Azaña. Porque, claro, ahí hay un debate que plantea pues un tema completamente orteguiano. Es decir, vamos a ver, el pobre Ortega dijo con razón, dice, yo escribí este libro, España invertebrada, y no quise que se tradujera. Durante años, el libro 2021, hasta el año 34, 35, porque creía que era para un público español, no quise. Rebelión de las Masas, sí, se publicó, pero España invertebrada. Ahora ya me lo piden y tal, pero yo no quise. Bien. Pero claro, ese libro de pronto vuelve a aparecer porque se plantea una cuestión ahí muy importante en el libro. Claro, vamos a ver. ¿Tú quieres ser parte de un todo o tú quieres formar un todo aparte? No es una cuestión baladí. Eso no es una cuestión sencilla. O sea, si tú crees, como Junqueras, de que solo cuando formes un todo aparte tendrás dignidad, tendrás, digamos, posibilidad de desarrollar en plenitud tu libertad y tu nación, pues claro, si tú tienes esa idea, eso es muy difícil, como decía Borrell cuando discutió con él. Pues ¿cómo le voy a convencer yo a este señor, por más que yo insista en que aquel libro de las cuentas y los cuentos, de que aquí hay un cuento, pero Borrell se refería al cuento de que dicen que van a tener una financiación mucho mejor porque, claro, excluyen lo de defensa, excluyen otros gastos, como si el nuevo Estado catalán tuviera que tenerlos en cuenta y tal. Pero dice, yo no dirijo el libro a personas que consideren que el independentismo es absolutamente esencial para tener su dignidad, porque a esos no les voy a convencer. Yo digo a los independentistas sobrevividos que les han argumentado de esta manera. Pero más allá que Borrell lo quisiera o no, el debate fue a más, y el debate fue a más, y sigue a más, porque claro, tú consideras que eres parte, que es deseable ser parte de un todo
que sea España o tú consideras que es deseable formar un todo aparte? Es un debate que tiene su relevancia, que no se resuelve solo con decir, bueno, es que es una nación. España, Cataluña es una nación, muy bien. Pero es una nación cultural, porque tiene una lengua, tiene una personalidad, muy bien. Pero esa nación, más allá del procedimiento, ¿tiene derecho a formar un Estado? ¿Es deseable formar ese Estado? Estas discusiones, me acuerdo que las tenía en el Foro Apache con Pablo Iglesias, cuando decía, no, es que hay que el derecho a decidir naturalmente. Yo defenderé la permanencia en España. Digo, naturalmente no, es todo menos natural, porque como tú tengas la convicción contraria, no hay manera. Entonces, es la idea de si tú puedes tener un proyecto compartido o no, si tú puedes tener una identidad que sea a la vez catalana, española, europea, o si dices que no, que yo solo la quiero catalana y europea, española no la quiero. No, si yo no, como me decían a mí, yo no estoy en contra del euro, lo que estoy en contra de vosotros. Bueno, bien. Entonces, no, eso es otra posición. Pero claro, esa es una cultura que está ahí. Y claro, ahí Ortega vuelve a aparecer con el debate. ¿Y qué se ha dicho aquí? Lo del pobre ¿cómo se llama? Ayala, que decía aquello frente a Sánchez Albornoz y Américo Castro. Pues madre mía, ahora sí que la tenemos en el asunto. Porque es que ahora sí que ha vuelto todo lo de 1492 con una intensidad. En el fondo, los de Gustavo Bueno, que aman tanto y han abanicado tanto a la señora esta, a doña Elvira Roca Barea y a la imperiofobia, que también, cuidado, si vamos al número de ejemplares vendidos, ¿cuántas ediciones tiene imperiofobia? Impresionante, ¿eh? Impresionante el número de ediciones. Eso de que la gente no quería tener una visión del pasado porque no les servía para tener su identidad, no sé dónde lo habían sacado. Pero ahí, efectivamente, estos empezaron a defender la tesis, que solo había defendido Ledesma Ramos y alguno, de que, en definitiva, uno debía ser ateo y porque era ateo tenía que ser católico, porque si era español era católico aunque era ateo. Yo de convicción soy ateo, pero la identidad española es católica. En fin, yo descomunal. Bueno, en esa perspectiva de lo de Ledesma Ramos y tal, es cuando añaden, ¿por qué coinciden? Dicen, no, esa frase terrible de Gustavo Bueno, no es Cortea, se tragó completamente la leyenda negra. Se la tragó completa, la repitió. Y digo, claro, es que efectivamente desde la perspectiva que te plantean, de que son los momentos de grandeza, la tesis fundamental que defiende España invertebrada es que es un país que va perdiendo, pero no que lo ha perdido solo en los particularismos o en la pérdida de Cuba, sino que viene de antes porque durante mucho tiempo se ha situado a espaldas de lo que está siendo el proceso europeo, la revolución científica, la revolución intelectual, la revolución filosófica. Por tanto, ahí hay otro debate que tiene una relevancia. ¿Qué quiere decir? Eso es de una emocionalidad grande. Yo la verdad es que tampoco, no me acuerdo que le había dicho esto a Manolo Artime, pero vas a volver a Américo Castro, porque después me lo compré, todo lo de Américo Castro lo tengo en casa, y todo lo de Sánchez Albornoz, el enigma, y de vez en cuando lo miro, voy mirando una cosa del enigma histórico y tal, porque me impresiona que el pobre Sánchez Albornoz aceptara ser presidente de la República en el exilio con la visión que él tenía y que nunca quisiera pisar España hasta que murió Franco. Impresiona, ¿eh? Impresiona al hombre. Él mantuvo esa coherencia, esa cosa. Pero la tesis, efectivamente, es una tesis completamente montada sobre la idea de que el catolicismo es lo que da sentido a España. ¿Qué les interesa a la generación de Aranguren, Laín, La Pesa, etcétera? Américo Castro. Américo Castro. Es decir, y bueno, y hacen aquel libro de homenaje a Américo Castro cuando fallece. Y claro, porque para ellos le explica lo que Laín explicó muy bien. Es decir, que no puedes hablar de reconciliación porque no había habido conciliación. ¿Y por qué cree él que no había conciliación? Porque se había producido una visión de una única fe, una única religión, y eso es lo que había provocado la alianza, el trono de altar, yugular las diferencias, yugular exterminar. Bueno, yo os diré que el lunes estuve viendo la serie esta que han sacado de ENA sobre Victoria Eugenia, y cuando de pronto veo que la hicieron abdicar del anglicanismo y que la hicieron el día que tenía que abdicar, la ceremonia, como no había nadie abdicado, tenían que irse a lo que era la cultura de la Inquisición. Y a la pobre señora la pusieron unos cilicios y que le quedó una marca ya para el resto de la vida, para purgar bien la pena anterior y aceptar que entraba en la auténtica fe
después de 24 horas a solas, yo dije, madre mía, ¿qué razón tenía en esto don Américo? Porque claro, sí recuerdo que cuando Diego Gracia presentó el libro con Carmen Iglesias, ellos insistían mucho, Carmen Iglesias, no hay caracteres, muy a la línea Maraval y tal. Y entonces ella decía, sí, pero es verdad que ahí, cuando me llevaba don José Antonio Maraval a ver, una vez coincidí con Laín insistía en que no, que sí que había un carácter específico, tal, y entonces él decía, era el influjo de don Américo. Eso que nos parecía que efectivamente teníamos la visión a lo Ayala o a lo Marichal de que había quedado superado, ahora nos hemos encontrado con el primer ministro de Israel, nos hemos encontrado con la presidenta y el anterior presidente de México, que sigue completamente vivo. Es decir, que queramos o no, la gente nos reclama una interpretación del pasado. Uno de los pocos que lo intentó, hay que reconocerse en su generación, fue Marías. Marías sí intentó hacer una España inteligible, lo que él llamaba. Y hay que reconocer que ni siquiera los historiadores, cuando hicieron la historia de la nación española, el nacionalismo, le dan, fíjate tú, que lo habían hecho con el auspicio de la Fundación Ortega, la relevancia que tiene cuando tú coges el libro y dices, bueno, ¿y dónde está Marías? Este que no está. Mira que el libro tiene páginas, ¿eh? No está, vamos, como capítulo específico, está en referencia. Entonces sí que efectivamente ahí nos da una tarea enorme. O sea, que para terminar, frente a la visión de antes que era, se fue llegando a la filosofía analítica, llegó el marxismo y Ortega estaba abandonado. No, ahora ha vuelto Ortega con una intensidad enorme y lo que ya hacen una cosa de los 50 libros y no aparece ni analítica, ni marxista, ni nada, ni dialéctica, ni nichana, ni nada. No ha quedado nada. Ahora ya solo son novelistas. Entonces el cambio no puede ser mayor. Por lo tanto, tú que eres joven, ¿no? Tienes una tarea inmensa por delante. Manolo tiene una... Porque claro, con lo de ayer de que éramos los que estábamos de 70 para arriba, los que están de 50 y los que están de 30, pues toda la vida por delante. Veremos a ver entonces qué pasará al final, cómo será la evaluación, pero esto es a donde hemos llegado hasta ahora.